El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En mi hogar decidimos sustituir la coca porque la coca nos trajo muchas secuelas, lo que fue guerra, muertes, desplazamientos. Los resultados han sido muchísimos, ¿no? Pues ha habido tranquilidad para nosotros poder vivir en estos territorios, ¿no? No es que digamos que el proceso de paz nos haya traído ya o suplido todas las necesidades que tenemos, pero sí somos optimistas porque hay un camino trazado. Ya llevamos 2 años en este proceso de diálogos y creo que los acuerdos suscritos en la mesa, 12 hasta ahora, nos han permitido avanzar en un proceso que hemos llamado de transformación territorial y que ha redundado en disminuir los indicadores de violencia durante los años 2024, especialmente 2025, y en lo que ha transcurrido de este año. Las cifras de homicidios, de desplazamientos, de confinamientos, de asesinatos a firmantes de paz, han disminuido. Para nosotros el proceso de paz que se está adelantando, pues lo primero es que nos ha permitido tener tranquilidad aquí en el territorio. O sea, el tema humanitario ha sido de mucha relevancia para nosotros porque pues ha cambiado mucho la connotación del conflicto. O sea, no es lo mismo nosotros en el territorio en medio de una confrontación armada que en medio de diálogos. Entonces yo creo que una parte bastante relevante ha sido o sea, nosotros poder retornar, porque incluso cuando se publica ya el proceso de paz con comuneros, pues las comunidades estábamos fuera del territorio, desplazados. Ese diálogo permite que las comunidades, que las personas vuelvan a su territorio de alguna manera y que emprendamos pues de ahí para acá a fortalecer el proceso y a jalonar muchas cosas que han sido de mucha importancia para el desarrollo de nuestras comunidades. Algunos proyectos en términos de educación, en el tema de vías. Pues en el campo educativo ha habido un avance demasiadamente grande, diría yo. Dar gracias a Dios y a los espíritus mayores por haber facilitado ese diálogo regional de paz con Comuneros del Sur, porque gracias a eso nosotros hoy tenemos el reconocimiento de el Centro Educativo Betania como institución educativa Betania, con 15 sedes anexas a la institución educativa que están ubicadas a lo largo y ancho de todo el resguardo indígena de la montaña. Antes del proceso de paz por acá había muchas minas, había muchos enfrentamientos, todo eso, pero en el momento no ha habido. De lo que hicieron la paz territorial ya no ha habido, nosotros hemos estado tranquilos y pues no ha habido minas, porque en la guerra lo primero que hay es minas. Nariño, siendo un departamento donde están uno de los mayores cultivos de coca en el territorio nacional, donde hay una amplia e intensa actividad ilegal de la minería del oro, en donde existen varios grupos, 5 grupos armados ilegales que tiene una frontera con el Ecuador, que está viviendo un momento de crisis y que tiene costas en el Océano Pacífico. Es un departamento donde, en comparación con los otros departamentos del país, hay una disminución ostensible, ¿cierto?, de las violaciones a los derechos humanos, de los impactos negativos sobre la población civil. Y creo yo, gracias
a las 2 mesas de diálogo que estableció el Gobierno Nacional aquí en el departamento de Nariño. El proceso de diálogos con Comuneros del Sur y la otra mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Pues este proceso de diálogo entre Comuneros del Sur y el Gobierno Nacional, en términos de seguridad, uno, que hemos tenido libre movilidad, ¿no? Que de pronto en tiempos de conflicto no se permite. Otro tema que es importante es que hemos tenido más libertad o digamos, nos han priorizado más, o sea, la institucionalidad, porque antes a estos territorios pues era de difícil acceso. O sea, todo el mundo decía, no, para allá no vamos porque para allá eso no se puede ir, eso es zona roja, hay minas, bueno, una cantidad de situaciones. Hoy en día ese término ya no es posible, se ha permitido a través de estos diálogos que la institucionalidad llegue al territorio. Los grupos armados con quienes estamos dialogando han suspendido operaciones militares de forma unilateral contra la fuerza pública y han asumido compromisos del respeto al derecho internacional humanitario. Se han comprometido a no afectar a la población civil, que en algunos momentos han roto, y esto ha facilitado que la institucionalidad en el orden nacional penetre a los territorios. Y esta institucionalidad ha estado articulada con la gobernación aquí en Nariño y con las alcaldías. Pero algo más importante es que en las distintas acciones que hemos venido adelantando está participando la comunidad. Pues aquí en nuestro resguardo La Montaña, gracias a los diálogos, o sea, lo que nosotros siempre hemos dicho es que la guerra trae eso, lo que siempre se oye del conflicto, muertos, o sea, todos los hechos victimizantes que ya conocemos. Los diálogos y los intentos de construir la paz, lo que nos trae a nosotros es seguridad, tranquilidad, que los temas humanitarios se profundicen más, que personas puedan volver al territorio. No, aquí había enfrentamientos, aquí en este caserío ha habido enfrentamientos, antes había enfrentamiento, en los caminos uno no podía transitar, no podía caminar porque ratos menos pensado había enfrentamiento y en el momento ya no hay. Cada persona, cada ser humano mira las cosas desde su propia perspectiva, ¿no? Y lo que usted dice es cierto, o sea, mandarlo a la montaña era decir no voy porque allá hay guerra, allá hay conflicto, allá hay, bueno, todo lo que genera esa situación. Y mucha gente renunciaba, le decían, no, usted váyase para el Copal o váyase para abajo a La Conga, en ese tiempo había una escuela en La Conga, ¿no? En el Carmen del Telembí, o sea, mandarlo para allá simplemente era decir no por el temor y por el miedo. Hoy por hoy, mire, nos dimos la experiencia desde el 2023 para acá de que la gente quiere venir a trabajar acá. Mire, quiere estar acá, quiere ayudar, quiere contribuir, quiere aportar. Y a eso le estamos jugando. Mire, hoy por hoy es cierto que al resguardo en la parte docente le tocó traer personal que no es del territorio. ¿Por qué? Porque no hay las personas idóneas para ocupar esos cargos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Incentivando a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, a las niñas, de que estudien, porque nosotros nos vamos a ir. ¿Y en manos de quién va a quedar la educación en el territorio? De esas personitas que hoy están haciendo su camino para llegar lejos. Hemos suscrito acuerdos en el proceso de desminado humanitario. Este proceso se inició antes de haber formalizado una mesa en un proceso de discusión de un protocolo de desminado humanitario, y eso facilitó para que a mediados del 2024 se hubiera iniciado en el territorio con un operador humanitario de desminado, Humanity Inclusion, ese proceso en los municipios de Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachabezo. Hoy está participando también la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional
en los municipios de Mayama y Cumbal. Ese es uno de los grandes temores que tenemos. El tema del desminado humanitario es muy fundamental porque permite que el territorio quede oficialmente libre de minas y artefactos explosivos. Nosotros siempre hemos planteado el tema del desminado humanitario, visto desde esa perspectiva, ¿no? Y que el tema del desminado humanitario no solamente se plantee el retirar los artefactos y las minas, sino que eso también traiga desarrollo al territorio. Si esto tiene un retroceso, si llegase a llegar un gobierno que plantee una cosa diferente, pues todo ese avance que se ha hecho en el tema del desminado humanitario y en todas las demás cosas, pues van a quedar en cero o van a retroceder un mundo porque en medio de la confrontación se dan muchísimas cosas. Nadie nos garantiza que el territorio no vuelva a minarse. Usted mire todo lo que está en juego, ¿no? ¿En qué se han plasmado en la actividad de estos dos operadores de desminado? En primer lugar, en talleres, conversaciones, pedagogía con las comunidades de educación en el riesgo de artefactos explosivos. Van más de 30.000 personas que en estos municipios han recibido este tipo de capacitación. O sea, siempre se ha socializado con las comunidades que el desminado es por fase, o sea, no es como quien dice, hoy venimos a hablar de desminado y ya mañana van a estar, como quien dice, de pronto la vereda o el territorio libre de sospechas de artefactos explosivos. El proceso del desminado humanitario aquí en el Resguardo de la Montaña ha sido muy exitoso, comenzando desde que Comuneros del Sur empezó el diálogo de paz con el gobierno nacional y avanzamos en las comunidades dándonos a parecer que va a haber un desminado humanitario. En este marco de ideas empezamos a capacitarnos y por medio del señor gobernador y las comunidades a mí me eligieron como enlace comunitario, vuelvo y lo repito, para ejercer mi trabajo porque conozco todas las veredas del resguardo. Entonces yo soy el encargado de cuando venga el equipo de HI, llevarlos hasta el territorio, recoger información de algunas comunidades, dar a conocer que HI es una entidad, digamos, civil, y ese ha sido el proceso nuestro. Hemos adelantado como resguardo, que está otro muchacho, otro compañero encargado, pero más o menos Decio, que ya se ha hecho estudio no técnico, se ha hecho marcaciones. Buenavista, que hay unas marcaciones. Aquí Betania, La Verde, El Salto, El Copal, La Paloma, La Bocana creo que también ya está. La Andalucía. Todas esas veredas ya está hecho el recorrido y en algunas partes ya hay marcación de sospecha y presencia de artefactos explosivos. Pero por otro lado también se han extraído y destruido más de 30 artefactos que estaban sembrados y que son un gran riesgo para las comunidades. Amplias zonas ya en el municipio de Samaniego, en Cumbal, en Mayama, ¿cierto? Se han ido declarando libres del riesgo de minas en algunas zonas, pero aún falta. No, pues eso es lo mejor de lo que puede pasar en el territorio nuestro, en el resguardo de la montaña. Voy a hablar de mi resguardo porque la idea de hablar de desminado humanitario es hablar de vidas. Y al hablar de vidas, estamos contribuyendo a que nuestro resguardo nos quede libre de sospecha de artefactos. Ustedes saben que un artefacto explosivo lo que hace es terminar con las vidas de los seres humanos, también de los animalitos que aquí en el resguardo los tenemos. También ha habido un grupo de desminado humanitario pues que está por aquí en este territorio pues haciendo el desminado, y eso es muy importante para nosotros porque las fincas de nosotros o el territorio estaba minado y uno no se puede caminar, no se puede ir a cazar o a trabajar, entonces es muy complicado para uno arriesgar la vida viendo minas, ¿no? Este es un conflicto que lleva décadas, antes con las FARC, después con Comuneros del Sur y ahora con las disidencias también de lo que se llamó las antiguas FARC o los grupos esos que quedan allí.
se está adelantando. El primer paso que dimos fue como resguardo tratar de eliminar la sospecha de artefactos en las carreteras, en los caminos, en los centros educativos y parte poblada donde hay lo más riesgo, digamos, ¿no? Incluyendo que tampoco vamos a decir que las montañas no estén libres de sospechas. A las cuentas, si hay bastante artefacto, dicen los que saben en las montañas, pero nosotros estamos tratando de eliminar en las partes más, que uno camina más, digamos. Entonces, se ha eliminado parte del Decio, Betania, Andalucía, La Verde, El Salto, parte del Copal, donde uno nos han informado de dónde están las sospechas y se las ha encontrado. Entonces ha habido bastante destrucción en las partes que mencioné. Para las comunidades que viven en estos territorios es un gran riesgo. Año tras año, las estadísticas nos muestran de personas o de animales que son leccionados, que sufren los estragos por estos artefactos explosivos que existen allí en el territorio. Para las comunidades, esto es una prioridad, ¿cierto? El que se despejen de minas y de artefactos explosivos el territorio. El minado fue desde hace años atrás, porque nosotros salimos en el desplazamiento, ya fue ahora hace 3 años, va, 3 años. Pero desde antes había el minado y nosotros éramos restringidos, no podíamos salir cuando ellos mismos nos decían está minado, no pueden andar, nosotros no podíamos andar ni por nuestra misma finca porque estaba minado. Decían tienen que ir a las 6 y a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde que desminaban. Pero había veces, no sé por qué, que ellos no desminaban a las 6 de la mañana. Entonces ese era el peligro, que a veces caían personas en las minas, pero como uno no podía decir nada, tenía que recoger sus pedacitos de los que caían en las minas y no podía decir nada, porque si uno iba a decir allá, pues también lo mandaban a callar. Pero ante todo la comunidad, los resguardos indígenas son los que más han presionado y las que están participando, dando la información de estos campos minados y presionando para que esto siga su curso. Ya hace bastantes años que hubo un confinamiento acá por el tema del conflicto y sobre todo por el tema de minas, pues eso fue un tema, una noticia prácticamente nacional, una noticia nacional que todo el mundo sabía y supo lo que acá sucedió, y precisamente esas situaciones tan difíciles que hemos vivido es la que hace que las comunidades de ese territorio sean tan arraigadas a querer construir la paz. Allí donde mi papá vivía en la finca, un día salía a cortar el alimento, el chiro, el plátano para arriba, y cuando dice mi padre que iba subiendo de la casa a una distancia cerca, cuando allí se tropezó en un hilo que sabía que era una mina, y entonces él no sabía qué hacer, regresó pisando por donde él había pisado, retrocediéndose así, para atrás, y ya había estado activada la mina. Pero mi padre no cayó ese día, por gracia de Dios que lo favoreció, y él pisó donde había pisado. Él pensó, no, si yo piso donde ha pisado no estallaba esa mina. Él regresó retrocediendo por donde había dejado el rastro y se devolvió. Bueno, las experiencias son muy bonitas, ¿verdad? Y a la vez como aterradoras, porque en el 2023 fue la confrontación entre actores armados y fue la disputa por el territorio. Entonces aquí nos tocó salir, y cuando llegamos, pues que aquí se trabaja en comunidad y cada quien tiene su tramo de carretera para limpiar, cunetear, mantenerla bien. Y cuando volvimos ya habían señalizaciones de que había campos minados. En el cruce entre La Verde y El Salto pues había una sospecha de artefactos, y ahí fue que la experiencia mía fue que la comunidad de La Verde me dijo, vea, usted trabaja con el resguardo, son el enlace de nosotros, compártele la información al equipo de HI que aquí en el cruce tenemos sospecha de artefactos.
Mi compromiso fue recoger las firmas, un acta y pasé por el gobernador. El gobernador también hizo su ejercicio y vino HI a hacer su trabajo. Encontramos 3 artefactos en donde la gente, pues al diario pasaba, sino que estaban a un filito y ahí estaba la sospecha. Y la sospecha pues era así porque las sacaron y las eliminaron, digamos. Ahí fue la explosión de los artefactos y quedó libre de sospecha porque es al lado de una escuela y además del lado de la escuela hay un cruce. Y tampoco se podía trabajar en la parte de carretera porque imaginen que ahí estaba la sospecha. Entonces, esa fue la experiencia que yo viví con el equipo de HI, miré cómo ellos destruyeron los artefactos. Tenemos que ir a fondo en las economías ilegales existentes, que son las que alimentan financieramente a los grupos ilegales. Son los que permiten que las distintas expresiones de violencia existan o se multipliquen. De allí que entonces, desde el año pasado, suscribimos en la mesa un acuerdo sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, donde Comuneros participan como facilitadores y donde desde hace ya unas pocas semanas entran ellos a participar ya acompañando a los funcionarios de la Dirección de Sustitución en el territorio, colaborando en actividades varias, ¿cierto? Esta labor la están haciendo los gestores de paz de Comuneros del Sur. Y se vienen adelantando en el resguardo La Montaña del municipio de Samaniego, en el municipio de Ricaurte y en el municipio de Cumbal. El tema de sustitución, nosotros inicialmente construimos nuestro plan de vida, que quiere decir la carta de navegación de lo que nosotros como territorio indígena planteamos en nuestra visión. Entonces nosotros planificamos inicialmente a 20 años, cuando no éramos resguardo todavía, sino que éramos un proceso organizativo que estaba generando una visión de construcción. Y coincidimos en querer constituir el resguardo La Montaña, lo que es hoy. Y ahí, en ese plan de vida, nosotros colocamos esa frasecita de sustitución de cultivos de uso ilícito. No sabíamos cuándo, dónde, con quién, pero dijimos, en el momento que tengamos la más mínima garantía de sustituir los cultivos de hoja de coca, lo vamos a hacer, porque somos conscientes de lo que eso genera. Si bien es cierto, hemos tenido que vivir de la hoja de coca, pero también conocemos el trasfondo que tiene ese tema. Y se va a pasar en próxima fecha a la etapa ya de arrancar las matas, que va a ser una etapa dispendiosa, difícil, porque no se trata de cortar, no se utiliza glifosato, no, se arranca la mata de raíz para evitar pues que nuevamente que hayan retoños. Y ahí estamos avanzando. Bueno, nosotros en mi hogar decidimos sustituir la coca porque la coca nos trajo muchas secuelas, lo que fue guerra, muertes, desplazamientos, lo cual nos afectó a nuestra vida y a todo nuestro territorio. Tuvimos que dejar muchas cosas y entonces decidimos cambiar por retomar economías legales para construir la paz en nuestros territorios, para que esto sea una transformación. Por ese motivo fue por buscar una paz en nuestros territorios. Lo que hemos sabido, y pues por las mismas comunidades, pero también por investigaciones propias, Comuneros no es propietario de cultivos de coca. Son las comunidades indígenas o los campesinos, familias, los propietarios de los cultivos de coca. De allí que la Dirección de Sustitución llega directamente a las familias, no es con el actor armado. El actor armado no interfiere y no impide la acción, ¿cierto?, de la dirección en este proceso con las familias que viven de estos cultivos de coca. Pues ahorita creo que hay un número, creo, 360 familias, más o menos, que están dentro del programa. Lo que nosotros hemos venido planteando, pues son muchas cosas, ¿no? Pero otra cosa es lo que ya plantea el programa de sustitución. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Queríamos, cuando nosotros hicimos esa proyección, también hicimos un estudio para mirar qué eran los posibles cultivos que se pueden implementar aquí. Y nosotros sabemos que aquí se da muy bien el cacao, que se da
se dan algunas variedades de café, caña, cultivos de pancoger, el chiro, el plátano, el maíz, la piscicultura, la ganadería. Tenemos varias cosas que complementándolas pueden tranquilamente brindarnos subsistencia aquí en el territorio. Nosotros decidimos pues acopilar varias cosas. El uno fue cacao, fue café, caña, también fue la planta de chiro. Nosotros pues estamos dispuestos a sembrarlo, a cultivar, a trabajar, a transformar estas tierras y le pedimos al gobierno nacional que nos ayude con industria para que todos los productos que logremos sembrar, las plantas que vamos a adecuar en nuestras tierras tengan un lugar y una transformación y que este producto de acá, de este territorio, sea destinado para las grandes ciudades. Pues nosotros tenemos, como le digo, aquí en el territorio, pues somos bendecidos porque tenemos varios suelos, ¿no? Samaniego es un municipio donde hay parte fría, se da papa y se da plátano, yuca, pues hay parte caliente y parte media y parte fría. Nosotros estamos en la parte más cálida y más caliente donde se dan varios productos. Nosotros hemos planteado, bueno, el cacao, incluso ahorita se está mirando unas variedades de café, maíz, acá se da maíz, podemos sacar hasta 3 cosechas en el año de maíz. Y el maíz tiene muchos derivados. El maíz, si lo pensamos para darle solo a las gallinas, puede ser una cosa, pero si lo pensamos en transformarlo, podemos hacer muchas cosas. Se da la caña también, que la caña también tiene muchos derivados, se la puede industrializar. Entonces se puede hacer panela, se puede hacer, bueno, una cantidad de cosas. Del bagazo se puede hacer hasta textiles de la panela. Entonces, no solamente es pensar en producir el cacao y llevarlo a vender así, sino también sacarla, transformarlo. Nosotros sí pensamos que la única manera también es darle el valor agregado a los productos. Porque mire, incluso la coca para el cocalero raso, escasamente vive ahí a remiendos. Pero quien la transforma y la vende en el exterior es el que lleva la ganancia. Entonces los productos también son así, los temas productivos agrícolas también es lo mismo. En este proceso de sustitución de cultivos es importante notar que para hacer el seguimiento y la verificación que lo que está escrito de sustitución sea real, está la 1DC de Naciones Unidas. Ellos son la entidad que tiene la autoridad de verificar de que realmente esto sea un proceso real y no sean simplemente engaños. Y es válido para la comunidad internacional, la verificación que Naciones Unidas hace en el terreno. Bueno, aquí con Comuneros del Sur suscribimos un acuerdo para sustituir 5.000 hectáreas. En este momento pues son compromisos que, es decir, como esto está articulado, acuerdos en la mesa con el Grupo Comuneros, desescalamiento de violencias y intervenciones del gobierno en transformación territorial, en proyectos y en transformación de las economías ilegales. Estos compromisos del Grupo Armado es ante la ciudadanía también. Es decir, aquí no simplemente es un compromiso con nosotros, es un compromiso con el territorio, con las autoridades locales, con las organizaciones sociales que hay en el territorio, porque es la misma ciudadanía la que hay en los territorios, la que cada vez a nosotros, porque es con ellos, realmente es la base con la que le da vida y que estoy convencido va a garantizar que independientemente de cuál sea el gobierno que llegue, este proceso va a continuar. Porque es un proceso, como le digo, ya no simplemente con el Grupo Armado, que debe seguir necesariamente, sino también hay un proceso que se abrió de transformación en el territorio y de desescalamiento de violencias. En su conjunto, esto ha permitido la disminución de las violencias en el territorio plasmado en los indicadores. Esto debe continuarse hasta llegar a un mínimo o hasta desaparecer. No es que digamos que el proceso de paz nos haya traído ya o suplido todas las necesidades que tenemos, pero sí somos optimistas porque hay un camino trazado y no queremos que ese camino trazado se rompa, porque eso significa para nosotros el rompimiento del tejido social, el desplazamiento de la gente, el temor, la confrontación de los actores armados. Entonces es complicado la estigmatización.
Entonces por eso nosotros creemos de que vale la pena seguir avanzando porque hay muchas cosas que todavía tenemos que materializarlas y las que se están ya haciendo, pues fortalecerlas. Pero sí, pues hemos logrado algunas cosas importantes para nosotros, para el territorio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.